Bendiciones para todos, familia y amigos, en esta linda noche. Les enviamos un saludo y un abrazo desde la Mesa Cundinamarca. Y en esta oportunidad nos conectamos con nuestro servicio Noches de Poder. Desde ya declaramos que será una noche de bendición, donde Dios va a estar hablando a nuestros corazones, donde Dios de seguro tendrá una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Así que yo les invito a ustedes para que puedan tener la mayor disposición, para que puedan preparar su corazón, su espíritu, su alma para esta porción de la palabra que Dios tiene hoy para nuestras vidas. De seguro en los próximos minutos Dios va a bendecirnos a cada uno de nosotros. De seguro en los próximos minutos el Señor tiene algo especial para nuestras vidas. Y es por eso que desde ya les invito para que ustedes puedan disponerse, para que ustedes puedan hoy en fe creer que Dios tiene algo especial para ustedes, que en esta noche Dios hará algo a favor de sus vidas, que en esta noche Dios tendrá una palabra para cada uno de sus corazones, una palabra que les marcará, una palabra que les animará, una palabra que les levantará y que les ayudará a continuar y a seguir firmes al Señor. Así que, amados, sabemos que el Señor está con cada uno de nosotros. Sabemos que Dios ha sido bueno, que el Señor nos ha acompañado hasta el día de hoy, y por eso es que hasta el momento seguimos proclamando su misericordia, su gracia, su poder. Damos gracias al Señor entonces, y yo quiero que me acompañes por un momento a la palabra. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo 68, versículo número 3 en adelante. Salmos capítulo 68, versículo número 3 en adelante. Adoramos al Señor. Aquí hay una canción de fondo que nos habla y nos recuerda cuán bueno es Dios. Escúchala por un momento. Dios ha sido bueno. Creemos y lo declaramos. Y es precisamente a través de este salmo que quiero que usted y yo analicemos lo bueno que ha sido Dios para con cada uno de nosotros. Y por esto Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza y nuestra exaltación. Dice el Salmo capítulo 68, versículo número 3. Yo les invito a que cada uno puedan tener sus Biblias allí en casa, abiertas, que puedan tener desde ya su libreta de apuntes, que puedan estar allí juiciosos con la misma reverencia como si estuviéramos aquí en el templo. Dice la palabra del Señor entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Yo no sé cuántos justos hay allí en casa. Yo no sé cuántos hombres y mujeres hay allí en casa que se identifican con esta palabra, que se gozan delante de Dios y que saltan de alegría por la fidelidad de nuestro Señor. Mira lo que sigue diciendo la palabra: cantad a Dice, cantad salmos a su nombre,
Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Esta es una palabra que hoy nos anima a vivir con gozo en nuestro corazón. Amado hermano, yo quiero en esta noche motivarte a que dejes de lado por un momento esa dificultad que estás viviendo, ese problema, esa situación difícil. Yo te invito a que en los próximos minutos tú dejes de pensar en aquellas cosas que tal vez te quitan la paz, y que tú puedas celebrar la fidelidad del Señor, que tú puedas declarar y alegrarte en la presencia del Señor, porque sabemos, mis amados, que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Mira lo que sigue diciendo el versículo 5. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, dice la palabra, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú reanimaste. Este versículo 9 me llama mucho la atención, porque habla de que a pesar de que el pueblo está hablando y se está refiriendo todos estos versículos al pueblo de Israel, a su peregrinación en el desierto. Y está hablando de que todo el tiempo de que el pueblo estuvo en el desierto, Dios nunca se apartó de ellos. Todo el tiempo Dios estuvo con ellos, ayudándoles. Y dice que aunque estuvieron exhaustos en algún momento, ahí estuvo Dios para reanimarlos. Y tal vez tú te sientes identificado con esta palabra. Tal vez en este mismo momento te sientas exhausto. Tal vez en este mismo momento no quieras continuar. No quieras tal vez seguir adelante. No quieras avanzar. Quieras dejarlo todo. Pero hay una palabra de parte de Dios en esta noche para tu vida, donde Dios promete reanimarte, donde Dios promete que te va a levantar, que va a estar ahí dispuesto a tenderte la mano y a levantarte, a decirte que todo es posible cuando estás de la mano de Él. Amados, esta es un salmo, una porción del Salmo, capítulo 68. Tan solo es una porción, yo les invito a que lo lean en casa completo. Pero en estos versículos, del versículo 3 al versículo 9, podemos ver la fidelidad del Señor, la protección de Dios, la provisión del Señor. El versículo 5 habla que Él es un padre de huérfanos y defensor de viudas. Está hablando de una situación de vulnerabilidad. Cuando usted y yo somos vulnerables, ahí está papá con cada uno de nosotros. En los momentos donde hemos estado más vulnerables, ahí Él está para ayudarnos, para defendernos, para guardarnos. Así que yo quiero invitarte para que con base en esta palabra, como lo veíamos en el versículo 3 y 4, vamos en esta noche a gozarnos delante de Dios, entendiendo lo que hemos hablado, entendiendo que Dios es grande y poderoso. Vamos a saltar de alegría allí en casa, vamos a cantar a Dios, vamos a entonar ahorita a continuación unas alabanzas en el nombre del Señor y vamos a declarar lo bueno que Él ha sido. ¿Qué tal si por un momento cierras tus ojos y oramos al Señor para que Él sea direccionándonos en los próximos minutos? Yo te invito a que en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración que viene a continuación, tú puedas disponerte en casa, tú puedas levantar tus manos, tú puedas allí adorar al Señor, tú puedas cantar a Dios a viva voz. Porque el Señor no solamente está en el templo, Él también está en tu casa. Y Él necesita, Él anhela que usted y yo le adoremos y le exaltemos. Así que en esta noche yo quiero invitarte, quiero retarte para que puedas disfrutar el tiempo de la alabanza, para que puedas disfrutar el tiempo de la adoración. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, te doy gracias.
por esta hermosa noche, Dios de gloria. Gracias por este servicio, Señor. Gracias porque nos permites estar conectados, Dios, en esta noche, una ocasión más, papá. Hoy bendigo a cada una de las personas que se conectan, a cada uno de mis hermanos que están allí conectados desde casa, de los diferentes lugares donde se conectan. Hoy los bendigo, Padre eterno. Y yo declaro que en los próximos minutos, Padre, una gloria, Señor, se va a desatar sobre nuestras vidas. Una gloria poderosa se va a desatar sobre cada una de las casas de tus hijos. Allí donde se encuentran, Padre, la unción de tu Espíritu va a caer sobre ellos, va a caer sobre sus corazones, Dios de gloria. Yo desde ya, desde este mismo momento, yo declaro, Dios mío, algo poderoso en esta noche. Yo declaro, Dios mío, que habrán milagros. Yo declaro que tú te vas a manifestar, que te vas a glorificar en las casas de cada uno de tus hijos, Señor. Tú prometiste en tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. No necesitamos una multitud, no necesitamos un templo lleno para que tú te glorifiques. Allí en la casa de tus hijos puedes hacerlo. Por eso yo declaro tu gloria allí viajando, tu poder allí, Dios de la gloria, tocando cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy nos alegramos en tu presencia, hoy nos alegramos en tu poder, Señor. Hoy nos gozamos, Dios de la gloria, delante de ti, Señor. Hoy entendemos, Padre eterno, que tú vienes para reanimarnos, que tú vienes para levantarnos, que tú vienes para darnos un impulso, para que podamos continuar, Señor. Oh Espíritu de Dios, llena, Dios de la gloria, cada hogar de tus hijos, llena cada persona allí, cada joven, cada niño que se conecta a este espacio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A través de la alabanza, a través de la adoración, tú vas a hacer milagros. A través de la palabra, Señor, tú te vas a glorificar en cada persona, Dios del cielo, en esta noche, papá. Yo declaro que esta será una noche de exaltación, una noche de adoración, papá. Una noche donde en medio de la alabanza tú te moverás, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias, Dios mío. Espíritu Santo, direcciónanos. Espíritu de Dios, toma el control de la alabanza, de la oración, de la palabra. Toma el control, Señor Dios mío, de cada vida, de cada corazón. Llévate toda distracción, Padre. Llévate todo impedimento, Dios de la gloria, todo aquello que se levanta para obstaculizar la bendición que tienes para nosotros en esta noche. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por estar con nosotros conectados. Les invito para que a continuación podamos exaltar, podamos adorar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, con alegría, creyendo y confesando que Dios es grande y que Dios es poderoso. Dios les bendiga. Rey de reyes y Señor, aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3: grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, adoradora, atención, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, adoradora, atención, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, adoradora, atención, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, adoradora, atención, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor
los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora, de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora, de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Oh, tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Amén. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos
transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esa casa con tu gloria. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esa casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabarlo, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú,
Iglesia, muy buenas noches, Dios les bendiga. Les envío un saludo desde aquí, desde la capital, desde Bogotá, teniendo hoy el privilegio, el honor que Dios me da de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta oportunidad, en esta noche, en este servicio que nos reunimos todos como una casa, como una iglesia, como cuerpo de Cristo, para buscar su presencia, para buscar su dirección, para crecer en la fe, para avanzar en los caminos que Dios quiere que nosotros avancemos como hijos suyos. Quiero invitarlos a que dispongan su corazón, invitarlos a que pidamos a Dios juntos que use este tiempo para bendecirnos, tanto a ustedes como a mí. El que sea yo quien esté dando el mensaje y la enseñanza no quiere decir que yo sea mejor que otros o que sea más que otros. Al contrario, yo soy el que más necesito cada día más ser guiado por el Señor, para que cuando se den estas oportunidades de compartir un mensaje, sea el Espíritu Santo quien nos hable a todos, quien nos use, nos guíe, quien nos muestre y nos revele su palabra, como dijo Jesús que haría Él estando con nosotros, que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, iglesia, os invito a que cerremos nuestros ojos, que oremos juntos al Señor y le pidamos que se glorifique en este tiempo de servicio, después de haber tenido un tiempo de alabanza, de exaltar su nombre, de glorificarle. Vamos a escudriñar su palabra, a estudiar su palabra. Entonces cerremos los ojos, iglesia. Padre celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, queremos darte gracias, Dios, por este tiempo, por esta noche que nos permites tener aquí en este lugar, en tu presencia, por este tiempo que nos permites tener en familia, como iglesia, que a pesar de la distancia nos has dado los medios tecnológicos que hoy necesitamos, Dios, para poder congregarnos, para poder buscar juntos tu presencia, Dios. Te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, Dios eterno, que seas tú usándome, Señor. Me hago a un lado, doy un paso al costado, Señor, para que seas tú quien se glorifique en esta noche y nos des un alimento fresco, pastos frescos a estas tus ovejas, Dios, que buscamos tu presencia y conocer cada día más de ti. Que seas tú hablándonos, Señor, tanto a las personas que por primera vez estén escuchando este mensaje, tanto a los que llevemos mucho tiempo en el camino, como a los que apenas están comenzando. Para todos tienes algo hoy, Señor, y te pido que nos unjas, que nos uses, que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a tener el corazón dispuesto y entendido, un oído sensible, Señor, a tu voz, para poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Dios poderoso. Quiero darte las gracias, Señor Todopoderoso, por cada persona que está oyendo este mensaje, por cada uno de los que estamos orando en este momento. Que seas tú escuchando nuestra oración, Dios, bendiciendo a nuestras familias, bendiciendo a nuestros seres amados, guardándonos y tomando el control de toda la situación actual que se vive en el mundo entero. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Dios eterno. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, úsanos, bendícenos, guíanos. Amén y amén. Bueno, iglesia, como les decía, tengo la oportunidad, el privilegio de compartir hoy un mensaje, de compartir hoy una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 al 47. Entonces vamos a entrar en la lectura y vamos a estudiar la palabra. Juan 8, 31 al 47. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra
no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre, Dios. Jesús entonces les dijo: Si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y padre de la mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esto no las escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que viene hablando el Señor acá? Él está teniendo una especie de debate con un grupo de judíos que habían creído en Él recientemente. De hecho, acababan de creer en Él según el texto. Si nos vamos unos versos atrás, desde el versículo 21, si no estoy mal, Jesús está hablándole a la multitud, explicándoles cómo iba a morir Él y que ellos iban a entender. Les dice así tal cual: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Luego de él enseñarle todas esas cosas, dice que mientras él hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Empezó a hablarle a esos judíos que en ese momento creyeron en él, y a explicarles y a decirles que iban a ser verdaderamente libres, que iban a ser verdaderamente sus discípulos si permanecían en su palabra. Y se empezó a formar un debate, por así llamarlo, aunque realmente fue un ataque de parte de estos judíos hacia Jesús por las palabras que les dijo. Aún seguían sin comprender muy bien. Eran creyentes que apenas habían iniciado a entender lo que Jesús quería decir, las palabras que él estaba dando a entender. Entonces, pues ahí vienen una serie de cosas que quiero que entremos a estudiar usted y yo, que las comprendamos, que las vivamos, que las enseñemos a otros y que las apliquemos a nuestras vidas principalmente. Entonces, Jesús le está hablando a los que acababan de creer en su mensaje, y aquí ya nos está hablando algo a nosotros. La forma en la que Jesús les estaba hablando de que permanecieran, de que serían verdaderamente sus discípulos, de que conocerían la verdad y la verdad los haría libres, ya nos está dando una instrucción a usted y a mí a la hora de enseñar la palabra. Es necesario hablarle al nuevo creyente sobre renunciar al pecado, sobre mantenerse y sobre la libertad que hay en Cristo. ¿Sí? Nosotros no podemos caer en el error, o de pronto que por temor a que la persona se enoje y se vaya y no quiera saber nada de Cristo, que le hablemos palabra engañosa, por así decirlo. Nosotros tenemos que ser muy claros en lo que enseñamos cuando le enseñamos a una persona. Ir directo al arrepentimiento, ir directo a que va a ser libre de las cadenas del pecado. Ir directo a enseñar la palabra sin pañitos de agua tibia, sin ondulaciones, sin adulterar la palabra, porque Jesús siempre la enseñó muy clara. Y aquí vemos que por enseñarla así clara, pues tuvo un problema con esos discípulos que empezaron pues a generar un ataque contra él. Pero Jesús permaneció firme en su enseñanza
y en ningún momento les cambió el mensaje, siempre fue el mismo, de arrepentimiento, de ser libres. Entonces, me encontré 3 puntos en general de esta lectura que quiero compartir con ustedes y vamos a entrar en materia en el primer punto. El primer punto se llama Jesús y su ejemplo a seguir. Básicamente este punto va un poco dirigido más a los que ya llevamos un tiempo caminando con el Señor. A las personas que apenas empezaron a conocer, es una guía que tienen que empezar a practicar, sí, pero no podemos exigirle este ejemplo a seguir a un no creyente, a un inconverso, a una persona del mundo, porque simplemente no le interesa a Jesús. Entonces Jesús para él no es un ejemplo a seguir, pero para nosotros sí, y no podemos olvidar eso. Entonces, vamos a desglosar el texto. Dice, el pueblo contestó con mentiras, Jesús contestó con la verdad y conservando la calma. ¿Por qué hago la aclaración ahí? Porque muchas veces usted y yo podemos estar parados firmes en la palabra, conocer un texto, un mensaje, una enseñanza que es verdad a la luz de la palabra, y viene una persona que no cree mucho, que no entiende mucho, que no cree nada, o incluso un hermano en Cristo que ya lleva mucho tiempo y nos contradice esa palabra que ya conocemos, y nosotros, en lugar de mantenernos en la verdad que la palabra lo dice, que Cristo lo enseñó, tendemos a veces a alterarnos, a enojarnos y a entrar en discusiones que a Dios no le interesan. A Dios no le gusta que usted y yo entremos en discordias y en peleas con otros por temas que no son doctrina fundamental. ¿Qué es doctrina fundamental? Que Cristo es Dios. Esa es una doctrina fundamental. Si alguien viene a decirnos que Jesús no es Dios, ahí podemos alterarnos y con prudencia, obviamente, y con respeto, debatir y pelear con esa persona, no pelear a puños ni a golpes, sino pelear con la palabra, y ahí Dios lo permite, lo vale. Pero si es un tema que no es una doctrina fundamental, como el tipo del bautismo, por ejemplo, que en algunos casos bautizan a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sumergen en el agua mientras eso pasa, y hay otros casos en los que bautizan a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero por cada una lo meten en el agua, 3 veces lo meten al agua. Entonces yo no me puedo poner a pelear con ese grupo de hermanos que lo meten 3 veces en el agua, porque yo digo que no, que se tiene que meter sola una vez en el agua. Esos no son temas para uno estar discutiendo y peleando. Jesús aquí nos da un ejemplo a seguir. Él simplemente contestó con la verdad. Él les dijo, si vosotros permanecéis, él les dijo así, del versículo 31 al 38. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí es donde digo que ellos le contestaron con mentiras, porque listo, perfecto, ellos sí son linaje de Abraham, eso es totalmente cierto, pero cuando ellos dicen jamás hemos sido esclavos de nadie, están mintiendo. Ellos fueron más o menos 430 años esclavos en el pueblo de Egipto. De allá los libertó Dios por medio de Moisés, a quien usó para ir con su hermano Aarón a mostrarle a Faraón su gloria, a las 10 plagas. Todos conocemos esa historia que nos encontramos en los primeros libros de la Biblia. Entonces el pueblo realmente sí fue esclavo, por decirlo en el sentido literal de esclavitud. Ellos estaban mintiendo al decir que jamás habían sido esclavos. Ahora, adicional a eso, Jesús les está aclarando algo más en el ámbito espiritual. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, lo primero que nos encontramos es que usted y yo debemos mantenernos firmes en la verdad cuando estamos enseñando. Así el hermano
o la otra persona a quien le estemos predicando nos venga con mentiras, con historias que de pronto tienen mucho contexto histórico. A veces uno se encuentra con personas que son muy estudiosas de la religión, de cualquier religión, y tienen mucho conocimiento y mucha base y mucho texto y mucho soporte en libros y en cosas, y no podemos permitir que nuestra fe venga de pronto a flaquear. Nosotros debemos mantenernos firmes en que Cristo es el único camino, ¿sí? Pero a veces hay personas que entran en discusiones y se salen totalmente de lo que Jesús quiere. Aquí Jesús nos está mostrando un ejemplo de cómo es simplemente mantenernos con la verdad. ¿Qué otro ejemplo encontramos? Jesús no se igualó a ellos. A pesar de los insultos, les mostró su error. También en ese error caemos muchas veces cuando por la predicación de la palabra nos ganamos un insulto de alguien, sea verbal, sea como sea una ofensa, una humillación. Tendemos usted y yo a olvidar el cristiano que tenemos que ser y se nos sale el viejo hombre y terminamos peleando con la persona, defendiendo nuestra causa como si nosotros tuviéramos que estar haciendo eso. No, nosotros tenemos que vivir la palabra como venga, y si el Señor permite que hasta nos latiguen y nos apedreen por la palabra, deberíamos gozosos aceptar que eso pase por predicar el Evangelio. Jesús, aquí estoy diciendo, Él no se igualó a ellos. ¿En qué me refiero que no se igualó? De los versículos 39 al 42 nos encontramos que los aires, el ambiente como que se estaba calentando mucho, porque incluso se le metieron ya hasta con la mamá, se le metieron con la familia a Jesús con tal de insultarlo y ofenderlo por lo que les estaba diciendo. ¿Qué dicen los versículos 39 al 42? Respondieron y le dijeron los judíos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué les estaba diciendo con eso? Que Abraham en ningún momento intentaba matar a otras personas porque sí, o porque no les caían bien, o porque lo que fuera, la razón que fuera. Abraham no andaba por la vida pensando en matar a nadie, y les está aclarando: si ustedes fueran hijos de Abraham, pues no procurarían matarme. Como tampoco les gustó escuchar esa palabra a los judíos, pues entonces aquí vemos cómo se le meten de una vez con la mamá y a insultarlo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre, Dios. ¿Qué es lo que le quisieron decir ahí? Usted no se sabe quién es su papá. José, el carpintero que conocemos, es su papá adoptivo, pero no sabemos quién es su papá. Lo que le están diciendo ahí, básicamente le están diciendo: su mamá fue y se acostó quién sabe con quién, y para la época en la que estaban, básicamente estaban diciendo que María era una ramera por haberse acostado quién sabe con quién, según ellos, y había quedado embarazada y había nacido Jesús. Eso fue lo que le dijeron a él ahí. Si usted no lo había notado en la lectura, pues dése cuenta que a Jesús hasta en eso lo insultaron por predicar la palabra de verdad. Entonces, si usted está predicando un día la palabra y lo tratan de una forma similar, pues simplemente recuerde que Jesús dijo que el discípulo no es superior al maestro, que si al maestro le hicieron esas cosas, ¿cuánto más a nosotros? ¿Por qué lo digo? Porque quiero animarlo a que nuestra predicación sea pura, sea limpia, y no estemos en discusiones que opaquen la verdad de la palabra por estar defendiendo causas que no debemos estar defendiendo. Siempre debemos mantener la calma. ¿Qué hizo Jesús? Él no se igualó con ellos, simplemente les dijo. Jesús entonces les dijo: si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces ahí está aclarando cuál es su procedencia, si el pueblo le quiere creer bien, y si no le quieren creer, pues que no le crean. Jesús no se complicaba con esas cosas, pero mantuvo siempre su posición, no se igualó. Entonces ya vamos dos ejemplos a seguir en Cristo. Vuelvo y repito, este punto en el que estamos es más un poco hacia los creyentes que llevan harto tiempo o un buen tiempo en la palabra,
y tenemos que estar dispuestos a muchas cosas y a seguir el ejemplo de Jesús todo el tiempo. Y a usted que de pronto está empezando en los caminos y está escuchando este mensaje, pues lo animo a que su deseo, su mayor deseo, sea llevar el mensaje sin importar qué implique eso, porque Dios ama cuando hacemos la tarea y así nos cueste la vida, debemos hacerlo. Entonces, tercera cosa que encontramos aquí en este primer punto. Al Señor Jesús le preocupaba más que la gente le quedara claro quiénes eran ellos realmente. A él no le importaba pelear si le trataron mal a la mamá o no. Él no se iba a igualar con ellos a ese tema. Era más importante para él, en su amor inagotable, que ellos entendieran qué clase de persona eran. Entonces aquí Jesús comenzó a hablarles un poco más directo, más duro, más fuerte, pero no con la intención de insultarlos, sino de que entendieran, que abrieran los ojos. Que comienza diciendo el versículo 43 al versículo 47. Dice, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En la conversación de ahí atrás no les dijo en ningún momento que eran hijos del diablo. Se los dejó a su imaginación a ver si ellos entendían lo que él les quería decir. Pero aquí ya se los dijo de frente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. A mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esto no las escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, fíjese que el afán o el principal objetivo de Jesús era que a la persona que les quedara a ellos claro quiénes eran realmente. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo entendemos realmente quién somos, es donde tomamos decisiones de cambio o decidimos quedarnos donde estamos. Esto en el ejercicio de una persona nueva o de una persona que no conoce la palabra, cuando usted y yo le predicamos, es necesario que a esa persona le quede claro que es un pecador, que está desprotegido de la gracia que Cristo obtuvo o nos dio por medio de la cruz, que está expuesto al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Nosotros no podemos ir con predicaciones tan suaves, tan blanditas, porque entonces la persona sigue en lo mismo, sigue pensando que lo que está haciendo no está mal, no es grave y no se arrepiente, ¿sí? Entonces aquí a él le importaba más que a ellos les quedara claro quiénes eran, y es el tercer ejemplo que debemos seguir usted y yo a la hora de enseñar la palabra de Dios. Ahora, este primer punto de Jesús y su ejemplo a seguir es como a grosso modo pasar todo el pasaje, lo que acabamos de ver. Pero hay algo que hay que escudriñar un poquito más y que nos da entrada al segundo punto de mi estudio. Se llama Jesús y la responsabilidad del hombre. Cuando digo la responsabilidad del hombre, me refiero del hombre, de la mujer, inconversos. En este caso, los que no tienen a Cristo en el corazón, donde usted y yo estuvimos en alguna ocasión, hace los años que haya sido, que no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Jesús y la responsabilidad del hombre. Cada ser, es responsabilidad de todo hombre y mujer el destino que le dan a sus almas, a sus vidas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando predicamos el Evangelio o cuando vamos a compartirle a la familia o a los amigos o algo, se nos tiende a generar una carga en el corazón, y es que tengo que ir, y es que tengo que hablarle, y es que tengo que predicarle, porque, mejor dicho, se puede perder y se va a morir y se nos vuelve una carga. Y eso sí hay que hacerlo, tenemos que ir y llevar el mensaje, tenemos que compartirle a nuestros amigos primero, a los que tenemos cerca del Evangelio, tenemos que hablarles. Pero no se nos puede volver una carga y un temor y un susto, que es que se va a ir al infierno por culpa mía. No, eso no, quiero que
invitarlo a que suelte esa maleta de encima de sus hombros y cuando haga el ejercicio de la predicación, del compartir el evangelio, lo haga con paz, lo haga con tranquilidad de que Dios puede obrar en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra nos encontramos unas cosas que Jesús le está enseñando a estos judíos que acababan de creer en él. O sea, eran recién convertidos, aparentemente, al evangelio. Entonces empezó diciéndoles algo muy simple. Entonces, hay una serie de responsabilidades que todo hombre debe tomar. La primera, creer y permanecer. Entonces, usted y yo podemos hablarle a las personas del evangelio, pero usted y yo no podemos ni obligarlos ni hacerlos creer a la fuerza o por voluntad nuestra, y mucho menos hacerlos permanecer. Nosotros cumplimos con predicarles el evangelio, pero no podemos hacerlos creer y permanecer. Eso ya es responsabilidad de cada hombre y cada mujer que escucha la palabra de Dios, que escucha el evangelio o que tienen una Biblia en su casa. Puede que nunca llegue alguien a predicarle, pero tienen una Biblia, tienen los medios, las formas de acercarse a buscar a Cristo. Si no lo hacen, es la responsabilidad recae sobre ellos solamente, sobre cada hombre y cada mujer. Ese permanecer se refiere aquí en esta porción de la palabra a identificarse con la palabra y hacer de ella una norma para su vida. Ese es el permanecer, porque muchos dicen que creen en Jesús, sí, pero no les interesa leer, no les importa seguir la palabra, lo que enseña, lo que dice, no tienen ningún deseo de eso. Ese permanecer aquí se refiere a eso, a convertir la palabra en una norma de vida, para sus vidas, para seguir sus vidas. ¿Dónde dice eso? En versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ellos querían ser discípulos de Jesús, pero si querían ser verdaderamente sus discípulos, tenían que permanecer en la palabra. Segunda responsabilidad, conocer la verdad y ser libres. Esa es otra responsabilidad que es de cada persona, porque el pecado se puede comparar como a una cárcel donde el preso está a gusto ahí, encerrado, en esa cárcel de pecado. Está a gusto y está conforme. Entonces es responsabilidad de la persona, de cada ser humano en la tierra, conocer la verdad y ser libres. Ahora, ¿dónde dice eso? Versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ahí viene una pregunta: ¿qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Entonces en Juan capítulo 14 versículo 6 nos encontramos a Jesús nuevamente diciendo algo que nos aclara qué es la verdad. Entonces Juan 14, 6 dice lo siguiente, que se me hizo. Juan 14, 6 dice: y Jesús le dijo, le está contestando a Tomás, que le preguntó: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Entonces es responsabilidad de ellos conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Es responsabilidad de cada ser humano conocer a Jesús, buscar a Jesús y conocerlo. Eso es responsabilidad de cada ser humano. Ahora, ¿qué otra responsabilidad tiene el ser humano? Dejar de ser esclavos del pecado. Por lo mismo que les decía ahorita, el hombre está a gusto en el pecado en el que está, y no es obligación o no puede volvérsenos una carga a usted y a mí que predicamos el evangelio hacer que la persona deje el pecado. Usted puede jalar de los pies, de las manos, de donde quiera al borracho y sacarlo de la cantina. Allá se va a volver a meter porque está a gusto donde está. Es responsabilidad de él mismo dejar de ser un esclavo del pecado. Versículo 34 de Juan 8. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, ellos son voluntarios
a permanecer esclavos del pecado. Y por más que usted y yo nos esforcemos en hacer cosas, si la persona no quiere salir de su pecado, no quiere dejar su pecado, es muy difícil sacarlo de allí. Es necesario que la persona misma entre y tome conciencia. ¿Qué podemos hacer usted y yo? No dejar de orar, no dejar de pedir a Dios que toque la vida de esa persona, pero no podemos arrastrarlo fuera del pecado porque va a volver nuevamente al pecado. Si él no lo vuelve una norma en su vida, una responsabilidad suya, si no toma conciencia y sale él voluntariamente del pecado. A las personas que estén empezando nuevas en el Evangelio es responsabilidad también dejar de ser esclavos del pecado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno está empezando en los caminos de Cristo, a veces se torna un poco difícil dejar los pecados que traíamos, las costumbres que teníamos. Si la costumbre era decir vulgaridades, es difícil empezar a dejar ese tipo de palabras, pero es necesario dejarlas porque nos convierten en esclavos del pecado. Entonces, iglesia, segundo punto, Jesús y la responsabilidad del hombre y la mujer es, como lo acabamos de decir, creer y permanecer en Cristo, conocer la verdad que es Jesús y ser libres, dejar de ser esclavos del pecado. Son responsabilidades que tiene cada ser humano en la tierra. Pero el texto no nos deja solamente ahí. O sea, la predicación no va solamente para decirle al inconverso o al que está empezando a creer que tiene una responsabilidad y ya. No, los que llevamos harto tiempo en el Evangelio, que practicamos la fe hace muchos años, también tenemos una serie de responsabilidades. Y aquí entramos a nuestro tercer punto, que dice Jesús y la responsabilidad del creyente. ¿Por qué en el anterior era Jesús y la responsabilidad del hombre? Porque aquí Jesús mismo les está enseñando y mostrando el camino y la guía de lo que ellos necesitaban para que pudieran ser libres. Ahora, Jesús y la responsabilidad del creyente como tercer punto es como Jesús aquí nos enseña a usted y a mí, que ya profesamos el Evangelio hace mucho tiempo, nos enseña Jesús a caminar de la forma correcta, a comportarnos de la manera correcta para que honremos y agrademos a Dios en todo tiempo. Entonces dice, el creyente también tiene una gran responsabilidad, incluso la de nosotros es un poco mayor, porque tenemos una responsabilidad con Dios, tenemos una responsabilidad con la palabra y tenemos una responsabilidad con las almas perdidas. Mientras que la responsabilidad del hombre inconverso va más hacia su propia vida, la de nosotros ya no va hacia nuestra propia vida. Nosotros tenemos la responsabilidad, como ya lo dije, con Dios, con la palabra y con las almas perdidas. Entonces, primer punto del tercer punto, por así decirlo. Responsabilidad con Dios, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Venimos de decir que aquí le habló a los judíos que acababan de creer, pero nosotros también somos creyentes. Entonces, también esta palabra nos aplica a usted y a mi hermano que llevamos tiempo en los caminos de Cristo en el Evangelio. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Póngase usted ahí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, permanecer es nuestra principal responsabilidad. Permanecer, porque se conoce el caso de muchos creyentes que duraron años en el Evangelio y de un momento a otro resultan en el mundo diciendo yo no quiero saber nada del Evangelio, ni del cristianismo, ni de nada. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero aquí nos encontramos unas cosas que vamos a entrar a estudiar, en las que usted y yo estamos expuestos a terminar como esos creyentes que ahorita están en el mundo, perdidos o entregados al pecado. Entonces es responsabilidad nuestra permanecer. Esa es la principal responsabilidad con Dios. La principal responsabilidad con Dios suya y mía, permanecer en su palabra y dar buen fruto. Entonces,
en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, dice lo siguiente. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Por qué tomé este texto? Porque aquí Pablo, que es quien escribe, nos está animando a que no corramos por correr, corramos para ganar. En este caso, no permanezcamos por permanecer, permanezcamos para llegar a la meta, para llegar al final del camino, para llegar al reino eterno que Cristo nos prometió. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo él aquí. ¿Y qué dice en el versículo 27? Estoy tomando la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta como dice el texto. Dice en el versículo 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Entonces ahí nos está dando una clave a usted y a mí de lo que debemos hacer para que se nos facilite el tema de permanecer. Nosotros no podemos decir voy a permanecer en los caminos del Señor y sentarnos a cruzarnos de brazo o acostarnos a dormir esperando que las cosas simplemente lleguen y ya. No, es necesario disciplinarnos. Aquí Pablo está diciendo que él mismo disciplina su cuerpo como lo hace un atleta para evitar que en algún momento, por dejarse, por no disciplinarse, por no mantenerse, termine él siendo eliminado, termine siendo él quien pierda la carrera cuando le enseñó a otros a ganarla, ¿sí? Entonces aquí nos encontramos unas cosas como guía para lo que tenemos que hacer. Entonces, disciplinar el cuerpo. ¿Qué es disciplinar el cuerpo? Esta carne que habitamos, por la que nos movemos cada día, no le interesa en lo más mínimo el tema de Dios ni el tema de Cristo. Esta carne quiere solamente dormir, hacer pereza, jugar, quiere irse de fiesta, quiere comer, quiere hacer todo lo que nos aparta de Dios. El que quiere permanecer cerca de Dios en nosotros es nuestro espíritu. Pero el cuerpo no quiere, a él no le interesan esas cosas. Entonces debemos disciplinar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Primero, orar. La primer disciplina que debemos ejercerle a nuestro cuerpo diariamente es la oración. Nosotros no podemos descuidar la oración y quedarnos esperando que todo nos salga bien o como lo esperamos, porque no va a pasar, no va a suceder. Entonces, traje unos pasajes para respaldar un poco con la palabra el tema de la oración. Entonces, Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y se me perdió. Perdón. Con acción de gracias. Eso dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. ¿De qué se produce el afán? El afán no proviene de nuestro espíritu. El afán proviene de nuestra carne, que queremos todo ya, que queremos que todo salga de una vez, que queremos que todo salga perfecto, que queremos que todo salga como nosotros lo planeamos, y se nos olvida que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor por medio de la palabra? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, hay que orar constantemente, y no solamente orar, sino que dice aquí, con acción de gracias. Debemos darle gracias a Dios por todo. ¿Qué otro pasaje tenemos? Pasando unas hojitas, Colosenses 4:2, dice la palabra. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, aquí ya no es solamente hacer una oración y ya. No, es perseverar en la oración, permanecer en oración, constantemente en oración. No es que usted se levante por la mañana y le diga, Señor, buenos días,
y gracias por este día, y pasó el resto del día hasta por la noche y usted no oró ni una sola vez más, ni por los alimentos, ni nada, sino que ya dejó el día que pasara así. Así no se va a disciplinar el cuerpo nunca, porque mientras que usted deja de orar en el transcurso del día, se puede estar dedicando a cosas que no le convienen, de estar dedicado de pronto a pegarse al celular o a la televisión, a ver televisión, o a escuchar radio o a otras cosas que lo pueden estar apartando de Dios sin que usted se esté dando cuenta. Entonces aquí no nos dice solamente oren, nos dice perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces ya no solamente es orar, sino perseverar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ahora no solamente hay que orar, sino que hay que perseverar en la oración. Y ahora adicional a eso dice, estad siempre gozosos. A veces nos encontramos hermanos por el camino y decimos, hola hermano, ¿cómo está? No, bien, pero la cara la tiene arrugada, la tiene triste, la tiene enojada, y uno ni se entera qué es lo que tiene ese hermano porque anda por la vida todo iracundo, todo enojado, todo desanimado, cuando aquí dice estad siempre gozosos. No es que no tenga sentimientos, no es que en algún momento de aflicción no se ponga triste. Claro que puede estar triste, claro que puede llorar, claro que puede estar enojado, pero no permanecer ahí. Por el contrario, sí nos dice permanezcan en oración. Pues cuando venga un tiempo de aflicción y de tristeza, pues páselo, pero páselo en oración también y levántese y continúe, porque el Señor nos dio ejemplo de ello. Jesús fue el primero que lo hizo y nos dejó ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, esos 3 textos les traje para soportar el tema de la oración como una disciplina para nuestro cuerpo, para que no pensemos que la oración es de orar un ratico en la mañana y ya no orar más. No, es de todos los días y en todo momento la oración. ¿Qué más hacemos para disciplinar nuestro cuerpo? Ayunar. Esa es otra que para el cuerpo no es para nada agradable, el ayuno. Entonces nos encontramos en un libro, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 2, que dice, y después de haber ayunado, está hablando de Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí está hablando de la tentación de Jesús. Él primero tuvo un tiempo de preparación en oración y en ayuno. Él tuvo este ayuno estos 40 días y luego fue tentado por el enemigo. Y gracias a haber fortalecido su espíritu con ese ayuno, fue que le contestó al enemigo todas las propuestas que le hizo, dejándolo en vergüenza, dejándolo derrotado, porque eso vino a ser Jesús. Y es lo que aprendemos de él, el ejemplo que él nos da. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: mientras ellos ministraban al Señor, está hablando de los discípulos, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué los pidió el Espíritu Santo? Para ir a hacer la obra, para enviarlos a otros lugares a predicar el Evangelio, a llevar el mensaje de salvación. Pero ¿por medio de qué lograron esta respuesta o esta instrucción del Espíritu Santo? Por medio del ayuno y de la oración. Usted quiere recibir respuestas de Dios, quiere que Dios lo use, quiere que Dios lo llame, quiere que Dios le ponga a servir en su obra, en su casa. Ore, hermano, y ayune. Es ahí en esas dos donde usted dispone su cuerpo, lo pone en obediencia, y donde dispone su espíritu para que pueda escuchar la voz de Dios, para que pueda tener sensibilidad al Espíritu Santo y poder entender lo que Dios quiere hablarle a su vida, lo que lo quiere usar para hablarle a otros, ¿cierto? Amén. Entonces, tenemos la oración, tenemos el ayuno como disciplina para el cuerpo, y tenemos una tercera disciplina para el cuerpo: leer la Biblia. Y que levante la mano el que diga que no le ha dado bostezadera, sueño, lagrimeo y de todo cuando se sienta a leer la Biblia de vez en cuando. ¿Por qué? Porque al cuerpo tampoco le gusta.
le parece aburrido. Usted se pone a mirar una película o a mirar en el celular bobadas y se entretiene y se le pasan las horas, pero se pone a leer la Biblia y nomás de cogerla ya está bostezando, ya le dio sueño, ya tiene medio cuerpo dormido, y así es como funciona el cuerpo. Entonces, por eso hay que disciplinarlo. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 17? Busquémoslo aquí en esta misma Biblia. Deuteronomio 17, versículos 19 al 20. Dice lo siguiente: la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Estaba dándole instrucciones al pueblo de cómo debía ser en el momento en el que ellos les diera por pedir un rey. Desde Deuteronomio Dios sabía que iban a pedir un rey sobre ellos y que iban a querer que Dios no fuera el que reinara en ellos, sino que querían tener un rey humano como las demás naciones. Eso sucedió en Samuel mucho tiempo después, pero aquí ya Dios venía diciéndoles a ellos: cuando se les ocurra tener un rey, tiene que ser de la siguiente forma. Y quedó dentro de las instrucciones que le dio a Moisés. Le dice: debe tener una copia de esta ley. Desde el versículo 18 leámoslo. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley, del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, leer la Biblia la Biblia es el único medio o uno de los principales medios que tenemos para escuchar a Dios, porque en la Biblia está plasmado toda la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros, sus mandamientos, sus promesas, todo lo que Él quiere que hagamos y seamos está aquí escrito. Entonces, si usted ora y ayuna y se sienta a esperar respuesta del Señor, está haciendo las cosas bien a medias, porque falta que busquen la palabra, la instrucción del Señor, busquen su dirección. Porque cuando usted lee la Biblia, ¿qué es lo que va a pasar? Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos, para que no se vuelva orgulloso, para que no se vuelva vanidoso, para que no ande por la calle pensando que no toca el piso, sino que levita porque es súper santo, súper ungido, y mejor dicho, que no lo toquen porque se pueden caer al piso y que no se le caiga algo a él porque la impresión de pronto hace así y él mismo se tira al piso de la unción que puede tener en las manos. Eso es un error que muchos hermanos cometen, que se enorgullecen, se eleva su corazón a lo que no son. Jesús dijo que no tuviéramos mayor concepto de nosotros del que debemos tener. Antes, al contrario, Él dijo: considérese cada uno como inferior a los demás. Considere a los demás como superiores a usted. Eso nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mantenernos humildes, a mantenernos sencillos, a mantenernos nobles. Usted se encuentra con muchos hermanos en la iglesia a veces que son súper orgullosos, súper altivos y se creen los súper santos ungidos y no hacen nada en la iglesia. No tienen ministerio, no prestan ningún servicio, no hacen nada. Y nos encontramos a los que suelen ser los más humildes, los más sencillos, y están en el altar predicando el evangelio, o están sirviendo como mujer, o están en los hospitales imponiendo manos sobre los enfermos. A esos es a los que Dios usa. Entonces, leer la palabra es lo que nos ayuda a mantenernos a nosotros humildes y a escuchar la respuesta de Dios, la instrucción de Dios para nuestras vidas. En el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 8, Dios nos da la siguiente instrucción: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Entonces, tenemos otra instrucción de Dios ahí de por qué debemos utilizar la Biblia, de por qué debemos leerla, para que nos mantengamos firmes, usted y yo, y disciplinemos nuestro cuerpo.
Otra responsabilidad que tenemos con Dios es no practicar el pecado. Esa instrucción que está dando Jesús aquí también es para usted y para mí como creyentes, porque debemos guardarnos en santidad, debemos caminar en obediencia. Entonces, versículo 34 del Evangelio según San Juan, capítulo 8, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Entonces Jesús mismo nos está diciendo que es responsabilidad con Dios no practicar el pecado. Siguiente punto, siguiente responsabilidad que tenemos, responsabilidad con la palabra. Así como Jesús les predicó la palabra sin adulterar, nosotros debemos enseñar esa misma palabra y doctrina. Entonces, debemos estudiarla. Primera de Timoteo, vamos a leerlo rápido. Ya vamos a terminar. Entonces, primer carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente. Está diciendo: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. Entonces, primera responsabilidad que tenemos con la palabra es de estudiarla. Segunda responsabilidad que tenemos es la responsabilidad de predicarla. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces, la segunda responsabilidad que tenemos es de predicarla. Y la tercera responsabilidad que tenemos con la palabra es enseñarla. Deuteronomio 6, versículo 6, dice la siguiente instrucción. Dios dice aquí en la palabra 6:6: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Versículo 7: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando te levantes. Entonces, tercera responsabilidad que tenemos con la palabra es de enseñarla, estudiarla, predicarla y enseñarla. No es solamente leerla y por encimita y pasar las hojas a ver qué leí, qué quedó. No, tenemos la responsabilidad de escudriñar un poco la palabra. En Juan 5:39 dice que escudriñemos las escrituras. Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos da la instrucción de ir y predicar y hacer discípulos a las naciones. Entonces, esa es la responsabilidad que como creyentes tenemos con la palabra. Y la última responsabilidad que encontré aquí, que tenemos como creyentes, es una responsabilidad con las almas perdidas. Entonces, aunque cada persona es responsable del destino que le da a su alma, que fue lo primero que vimos, no debemos ignorar que antes de eso nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles la verdad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces es responsabilidad de ellos el destino que le dan. La responsabilidad nuestra es predicarles a Cristo, mostrarles la verdad de Jesucristo, no salvarlos. Eso lo hace el Espíritu Santo, que los convence de pecado. Pero sí tenemos esa responsabilidad con las almas perdidas de llevar el Evangelio, llevar el mensaje. No es que usted se siente y se relaje y se desentienda de las almas que están perdidas en el mundo y no les predique y no les hable porque no es su responsabilidad. No, sí lo es. Sí es nuestra responsabilidad. Entonces, en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice así: después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Está hablando Ezequiel: hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú
te habrás salvado porque me obedeciste. Entonces es la responsabilidad que tenemos de predicarle el evangelio a las almas perdidas. Es eso, mirar, si ellos se arrepienten, perfecto. Si no se arrepienten, es total responsabilidad de ellos nomás. Pero si usted tuvo la oportunidad de predicarle a su vecino, a su enemigo, a la persona que no lo quiere en el trabajo o en el estudio, si no le predicó y esa persona muere, Dios va a pedirnos cuentas por esas almas que hemos dejado de predicarles y se han perdido. ¿Sí? Es su responsabilidad haberse perdido, pero tuvimos parte en ello por no predicarles el evangelio. Entonces, hermano, Juan 8, 44 al 47, Jesús les está diciendo a ellos muy claramente: ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. Jesús cumplió con aclararles, con mostrarles la verdad, con decirles para que ellos tomaran conciencia. Si lo hacían, era responsabilidad de ellos, que al final podemos ver que lo crucificaron. Pero Jesús, como el máximo ejemplo a seguir, nos mostró cómo usted y yo debemos proceder, cómo usted y yo debemos actuar, cómo usted y yo debemos comportarnos. Los animo y los invito, iglesia, no sin dejar de darles gracias por permitirme entrar en sus hogares por medio de esta palabra. Los animo y los invito a que disciplinemos el cuerpo, que es lo principal que debemos hacer para que podamos hacer lo demás. Si nosotros no oramos, no ayunamos, si no leemos la palabra, no vamos a poder hacer la obra ni la tarea que Cristo nos puso. Entonces, iglesia, que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder haber compartido con ustedes este mensaje. Espero que haya sido de edificación. Espero me perdonen si en algo los enredé o me confundí, que espero no haberlo hecho. Dios los bendiga, iglesia. Y los animo a que oremos los unos por los otros. Oremos por nuestros pastores, porque Dios les puso una tarea grande y es necesario orar por ellos. Bendigámoslos y bendigamos a su pueblo, porque eso es bendición para nosotros también. Me refiero a Israel. Iglesia, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias nuevamente por todo. Padre, te ruego que ayudes y permitas, Señor, que cada uno de nosotros ponga en práctica la palabra que aprendimos hoy. Un poco extensa, pero, Señor, tú pasabas horas predicando, Señor, y la gente se sentaba a escucharte y quedaban admirados de tu doctrina. Yo te pido que hagas con nosotros muy similar, que cuando hablemos y prediquemos, que sea tu presencia la que se sienta en el lugar, que sea tu Espíritu Santo quien nos redarguya, nos exhorte, nos enseñe y podamos vivir la palabra como tú quieres que la vivamos. Ayúdanos a ser cada día más mejores hijos y que cada día que vivamos lo ofrezcamos para ti como un día que sea agradable para ti, no para nosotros solamente, sino que de nuestra parte sea una alabanza, una exaltación a tu nombre. Padre, te doy gracias por mis hermanos en Cristo, te doy gracias por esta oportunidad que me diste de predicar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. En una próxima nos estaremos viendo y compartiendo juntos. Gracias.